textos de la época que están investigando. Las fuentes históricas pueden ser escritas y no escritas. Cuando son fuentes escritas podemos encontrar los textos que se conservan del pasado. Por ejemplo, un diario personal, una carta, un periódico, un libro. Las fuentes no escritas son muy variadas. Encontramos tres tipos: fuentes orales, fuentes gráficas y fuentes materiales. Las fuentes orales son, por ejemplo, una canción, una historia o una entrevista. Las fuentes gráficas son, por ejemplo, una fotografía o una pintura. Y las fuentes materiales son una herramienta, un vestido, un juguete, un arma o un vídeo. Ya, chicos, vamos a ver otro videito que nos habla justamente de las fuentes, ¿ya? Miren. Fuentes monumentales o materiales. ¿Sí? Fuentes monumentales pues se refiere a arquitectura sobre todo, ¿sí? Como Machu Picchu, Taj Mahal, o materiales que pueden ser tocadas, ¿sí? Medidas, como un quero, un documento, ¿sí? Entonces es lo que tenemos como fuentes monumentales o materiales. Luego fuentes escritas, obviamente se refiere a todo testimonio escrito que nos han dejado los seres humanos, ya sea en piezas de papel o cualquier otro, por ejemplo terracota, ¿no? Esas son fuentes escritas. Luego tenemos las fuentes orales o que son transmitidas de generación en generación. Leyendas, mitos, costumbres, pero recuerda que no todo es leyenda o mito. También nos van a narrar cosas que ocurrieron de verdad. Por ejemplo, el terremoto de Arequipa, tú no estuviste, pero tu papá o alguien te puede contar cómo fue o cómo vivió ese terremoto, qué sucedió. No te está contando un mito, ¿verdad? Es un hecho real que ocurrió. Luego tenemos fuentes antroposomáticas. Ya, chicos, hasta ahí quiero que entiendan. A ver, vamos a ver. Miren, observen para acá. Me dice que la historia, dice que es la narración de los hechos pasados importantes en la vida del hombre, en forma ordenada y verídica y verdadera. Quiere decir que justamente a la mañana les contaba sobre lo que había pasado con las batallas, ¿no? En la batalla de Erika, ¿qué había pasado? Con Francisco Brunesi y Alfonso Ugarte, ¿sí? Habíamos visto un videíto sobre lo que había pasado. Eso se llama historia, de lo que ha pasado a través de años en años, lo que ha pasado con nuestros antepasados. Ahora, ¿qué nos permite la historia? Dice, nos permite conocer el pasado, comprender el presente y planificar el futuro. ¿Para qué? Para evitar cometer los errores que cometieron nuestros antepasados. ¿Ya? Dice, el protagonista de la historia, ¿quién es? Es el hombre. El hombre es el personaje principal de la historia. La historia se inicia con la invención de la escritura. Cuando el hombre empieza a escribir, ¿ya? Ahí empieza la historia. Todo lo ocurrido antes de la invención de la historia se llama prehistoria. Quiere decir que antiguamente, cuando estaban los cavernícolas, ellos, ¿qué era? Era prehistoria, ¿verdad? Y todo lo ocurrido después se le llama historia. Cuando, quiere decir, entonces, cuando me dice, hoy día hemos hablado de la prehistoria, quiere decir que hemos hablado de los dinosaurios, hemos hablado del hombre primitivo, ¿verdad? De antiguamente, ¿ya? Porque a partir que el hombre empieza a escribir sus hechos, se llama historia. Ahora, dice, la historia es una ciencia porque la humanidad busca encontrar la verdad, averiguando el origen de los hechos, ¿ya? Dice, ¿cuáles son las fuentes de la historia? Tenemos tres grandes, importantes fuentes. Las fuentes orales o tradicionales, que son leyendas, cuentos y costumbres. Estas leyendas, cuentos y costumbres, también los mitos, son contados de generación en generación. A veces lo que te cuenta tu abuelita, lo que te cuenta tu mamá, lo que te puede contar una persona que ha vivido en la historia. Por ejemplo, justamente en el video nos hablaba del terremoto que hubo en Arequipa. Ahora, ¿se acuerdan? En el 2007 también hubo terremoto en Ica, en Pisco. Entonces, tú no lo has vivido, ¿verdad? Tu mamá, tu papá lo ha vivido, lo ha sentido. Entonces, ellos te van a contar. A eso se le llama fuentes orales. Ahora, las fuentes escritas, dice que están hechas en la piedra, en la silla, en el manual, en manuscritos. ¿La Biblia será una fuente oral o escrita?
La Biblia, donde está escrita. Escrita. Porque la Biblia dice que fue escrita, ¿no? Con los pasajes de los apóstoles, ¿verdad? Que Jesús escribió, ¿no? Dice, fuentes materiales o monumentales. Dice, por ejemplo, nos hablaba de Machu Picchu, del Quero, de lo que había encontrado el del señor de Zipán. Esas fuentes se llaman fuentes materiales o monumentales. Ah, el señor de Zipán que se enterró con un ¿No? amo. Claro, que fue enterrado junto con con una mujer, con niños y con un perrito a su costado, ¿verdad? A eso se le llama fuentes materiales monumentales, porque tú los vas a ver. Tenemos los caminos del Inca, ¿verdad? ¿Cómo hicieron? Tenemos Machu Picchu, el ángulo de las 12 también, tenemos el Intihuatana, que dicen donde amarraron el sol, una piedra, ¿verdad? Donde gira alrededor del sol. Entonces, a eso le decimos fundamentales materiales. A ver, la fuente de la historia sirven para conocer el pasado y reconstruirlo, dice, ¿no? A ver, aprender historia significa comprender y no memorizarlo. Significa atender la historia, entender cómo fue nuestra historia, ¿ya? No solamente la historia del Perú, también la historia del mundo, ¿ya? Cómo fue creado nuestro planeta, quiénes fueron los primeros habitantes del planeta, cómo fueron evolucionando, cómo el hombre llegó a América y luego cómo el hombre se desarrolló en Perú. ¿Ya, chicos? A eso le llamamos historia. Vamos a escribir en nuestro cuadernito, ¿ya? Todo lo que está aquí. Luego vamos a resolver la ficha. ¿Y cuál terremoto se hablaba? Ah, hablaba del terremoto que sucedió en Pisco, ¿ya? En el 2007. En Ica también. Ica, Pisco, claro, Ica y Pisco. A ver, miren, acá le voy a escribir. Por ejemplo, acá tengo una pintura rupestre. ¿Qué será? ¿Fuente escrita, fuente oral o monumental? Ya, acá tengo la Biblia, un libro. ¿Qué será? Acá le está contando la mamá, la leyenda de los incas, por ejemplo. ¿Qué será? ¿Escrita o oral? Y acá tenemos la portada del sol, que queda en Puno. ¿Será monumental, escrita o oral? Le vamos a poner qué clase de fuente pertenece. Y luego acá le vamos a completar los espacios en blanco con lo que hemos escrito en nuestro cuadernito. Y de tarea vamos a dibujar 2 fuentes de cada historia. ¿Ya, chicos? Eso vamos a hacer. Pero primero terminamos de copiar en nuestro cuadernito. Ya, lo voy a mandar al WhatsApp, ¿ya? Ya saben, escriben todo, hacen el cuadradito y luego eso en nubecitas, ¿ya? Ahí tienen nubecitas para hacer, ¿ya? Usualmente las nubecitas quisiera que lo pinten chicos de colores de amarillo o algo así. ¿Ya? Ya, mis. Voy a reducir un poquito para enviarlos al WhatsApp. Mis, ¿lo pueden mandar al WhatsApp? Sí, eso es lo que voy a hacer mismo. Voy a mandarles el WhatsApp, ¿ya?